Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video del canal Derecho y Diálogo. En esta entrega vamos a hablar de qué es la filosofía del derecho. Para eso necesitamos empezar por una pregunta previa. ¿Qué es la filosofía? Para responder, nada mejor que empezar por su etimología. La palabra filosofía proviene del griego. El prefijo philos significa amar, tender hacia algo, tener vocación, y sofía quiere decir sabiduría. Filosofía sería entonces algo así como el amor por el saber, la aspiración a la sabiduría. Fíjate en algo importante, no se trata de la posesión del saber, sino el amor por el saber. El filósofo no es el que ya sabe, sino el que busca. Y esa búsqueda se lleva adelante sobre todo a través de preguntas. La filosofía no parte de respuestas dogmáticas, formula interrogantes que inquietan, que perturban y que a veces incomodan. Lo fascinante es que esos interrogantes no siempre encuentran respuestas definitivas. A veces conducen a nuevas preguntas que abren la puerta a reflexiones impensadas. ¿Y de qué se ocupan esas preguntas? En definitiva, toda filosofía tiene como horizonte la interpretación de la existencia humana. Su tarea consiste en mostrar al ser humano tal como es y buscar dónde reside el sentido de su vida. Para hacerlo, los distintos filósofos partieron de muchos puntos de vista diferentes. La estructura de la naturaleza, su evolución, la aspiración a la felicidad, los procesos históricos, pero el horizonte final es siempre el mismo: comprender al ser humano y el mundo que lo rodea. La filosofía tiene una estrecha relación con la ciencia. De hecho, parte de los resultados de la ciencia, pero no son lo mismo. Y conviene entender por qué. La ciencia busca un conocimiento metódico del individuo y del mundo en el que vive. Es un conocimiento sometido a prueba, justificable lógicamente, verificable. La ciencia investiga, descubre, explica, y eso es valiosísimo. Pero la ciencia tiene un límite. Solo puede pronunciarse sobre aquello que sus métodos logran alcanzar. Cuando sus métodos no alcanzan, la ciencia debe resignarse. La filosofía, en cambio, se atreve a ir un paso más allá. No se conforma ante lo que todavía no puede demostrarse. Se pregunta por el sentido, por los fundamentos, por aquello que la ciencia presupone, pero no examina. ¿Alguna vez escuchaste decir que la filosofía es la madre de todas las ciencias? Es cierto, pero no porque sea superior, sino porque se ocupa de las preguntas que están en la base de todo conocimiento y que ninguna ciencia particular puede responder por sí sola. El problema del sentido del mundo se nos plantea a todos. ¿Quién no se vio alguna vez llevado ante la pregunta del por qué? No solo por lo que sabemos o ignoramos, sino también por lo que sufrimos. Bueno, pero hasta ahora hablamos de qué se trata la filosofía en general. Ahora retomemos la pregunta que da título a este video. ¿Qué es la filosofía del derecho? La filosofía general y la filosofía del derecho comparten la naturaleza de su problemática. Ambas buscan interpretar, comprender fundamentos, ir más allá de lo dado, pero a diferencia de la filosofía general, la filosofía del derecho se concentra en una dimensión específica de la existencia humana. No le interesa la totalidad del ser, sino la vida en común, los órdenes sociales que el ser humano se da a sí mismo para poder convivir. Le interesa el macrocosmos de la vida social, apoyándose siempre en la filosofía general para tomar de ella su perspectiva. Y acá viene algo que a mí me parece decisivo. La tarea específica de la filosofía del derecho consiste en preguntarse por la relación entre el orden jurídico y el ser personal que vive bajo ese orden. Fíjate que no digo simplemente estudiar normas ni describir instituciones. Digo, preguntarse qué pasa entre ese entramado de reglas que usualmente llamamos derecho y la persona concreta que vive bajo ese orden. ¿Lo protege? ¿Lo limita? ¿Lo reconoce como quien es? ¿O lo reduce a un número, a un expediente, a una categoría? Estas no son preguntas abstractas. Cuando alguien acude a la justicia, espera que el derecho lo reconozca, no que la convierta en un caso más. La filosofía del derecho nace precisamente de esa tensión entre el sistema y la persona. Como toda filosofía, también la del derecho tiene que partir de la ciencia y al mismo tiempo trascenderla. En nuestro caso, la ciencia de la que partimos es la que se ocupa del conocimiento del derecho. Los juristas suelen llamarla dogmática jurídica, porque estudia el derecho tal como está dado, tal como fue establecido.
También la podemos llamar simplemente ciencia jurídica o jurisprudencia. Acá hago un pequeño paréntesis que tiene su importancia. Ulpiano, uno de los más grandes jurisconsultos romanos, definió a la jurisprudentia como el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y lo injusto. Fíjate, no dijo solamente el conocimiento de las leyes ni el manejo de los procedimientos. Dijo la ciencia de lo justo y lo injusto. Y precisamente esa pregunta por lo justo es la que la filosofía del derecho retoma cuando la dogmática jurídica ya no alcanza. La ciencia jurídica nos enseña qué dice el derecho vigente, cómo se estructura, cómo se aplica. Eso es fundamental, pero no nos dice por qué ese derecho es justo o es injusto. No nos dice si ese orden reconoce verdaderamente a la persona que vive bajo él. Esas son preguntas filosóficas. Ahora bien, hasta acá hablamos de qué se ocupa la filosofía del derecho, de la relación entre el orden jurídico y la persona, pero queda una pregunta igualmente importante. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es su método? Pensémoslo así. La ciencia jurídica tiene sus métodos propios. Analiza normas, las sistematiza, las interpreta según reglas de interpretación. Las ciencias naturales verifican hipótesis mediante la observación y el experimento, pero la filosofía del derecho no puede proceder como ninguna de las dos. No experimenta en un laboratorio, no se limita a ordenar el derecho vigente. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo más honesto es decir que la filosofía del derecho tiene una doble exigencia. Por un lado, tiene que partir de la experiencia jurídica concreta, de los problemas reales que el derecho enfrenta todos los días, no puede ser pura especulación desconectada de la práctica, pero al mismo tiempo tiene que trascender esa experiencia mediante la reflexión. Ir más allá, preguntándose por los fundamentos que la práctica jurídica da por sentado sin detenerse a examinar. Pongámoslo en términos más cercanos. Cuando un juez resuelve un caso, aplica normas, valora pruebas, sigue procedimientos, todo eso es ciencia jurídica. Pero a veces, en el medio de ese trabajo, aparece una pregunta que el código no puede contestar. ¿Es justo esto que estoy por decidir? Ahí, sin darse cuenta, el juez está haciendo filosofía del derecho, está trascendiendo la ciencia jurídica. ¿Y cómo se mueve esa reflexión? ¿Te acuerdas de lo que decíamos al principio, que la filosofía procede a través de preguntas? La filosofía del derecho no es la excepción. Su método es esencialmente interrogativo. Frente a cada problema jurídico, formula interrogantes que no se conforman con la primera respuesta. ¿Qué dice la norma? Pero también, ¿por qué dice eso? ¿A quién protege? ¿A quién desprotege? ¿Es justa? Y si no lo es, ¿sobre qué fundamento podemos decir que no lo es? Así, cada pregunta conduce a nuevas preguntas. Cada respuesta provisoria abre un interrogante más profundo. La filosofía del derecho no aspira solamente a dar respuestas cerradas, aspira a generar reflexiones que nos obliguen a pensar mejor, a mirar el derecho desde ángulos que la ciencia jurídica, por su propia naturaleza, no puede alcanzar. Ahora que hablamos tanto del objeto como del método, necesitamos distinguir dos preguntas que se parecen, pero que son muy diferentes. Y esta distinción es clave porque en ella se juega la diferencia entre la ciencia jurídica y la filosofía del derecho. La primera es, ¿qué es el derecho en nuestro país? La respuesta a esta pregunta es acotada. Se refiere a la gama de normativas que constituyen nuestro ordenamiento jurídico positivo en este tiempo y lugar. Las leyes, la costumbre jurídica, la jurisprudencia, la doctrina. Es un conocimiento indispensable y su comprensión es la base de la formación de cualquier abogado de nuestro país. La segunda pregunta es diferente. ¿Qué es el derecho? Así, sin gentilicio, sin referencia territorial. Es una pregunta de carácter universal. Nos cuestionamos acerca de los rasgos propios y genuinos del derecho, más allá de cualquier legislación particular. ¿Ves la diferencia? La ciencia jurídica considera al derecho en particular, este ordenamiento, estas normas, este tiempo y este lugar. Y la filosofía del derecho lo piensa en universal. ¿Qué es el derecho en cuanto tal? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Cuál es su sentido más profundo? La primera pregunta la responde la ciencia jurídica. La segunda exige una reflexión que ningún código puede agotar. La filosofía del derecho pretende sacar a la luz
los cimientos del derecho, sus bases y sus fundamentos profundos, trascendiendo las fronteras de cualquier ordenamiento particular. A esta altura me podrías decir, bueno, todo muy lindo, pero ¿para qué sirve esto en la práctica? Te propongo un ejemplo. Imagina que en la entrada del subte hay un cartel que dice, se prohíbe la entrada de animales. La norma es clara para todos y en cualquier caso no se puede entrar con un animal. Si yo quisiera entrar con mi perrito, me dicen que no. Si vos querés pasar con el tuyo, te van a dar la misma respuesta. Y si viene una persona famosa o poderosa con su mascota, todos esperaríamos que reciba el mismo no que recibimos vos, yo, ¿verdad? Pero ahora pensá en esto. ¿Qué pasa si quien quiere entrar es una persona ciega con su perro guía? ¿Te parecería bien que alguien le impida la entrada? Por lo menos te hace ruido. Claro, es un caso especial. Si todos nos quedamos con la literalidad del cartel, la persona ciega no puede ingresar. Pero si interpretamos la norma conforme a su espíritu, nos damos cuenta de que lo que se pretende es que haya armonía dentro del subte, que todos tengamos la oportunidad de viajar bien y tranquilos. La igualdad que plantea el espíritu de la norma tiene que ver con la oportunidad. Negarle la entrada del perro guía a la persona ciega es cercenarle la oportunidad de viajar en subte como vos y como yo. Si aplicamos la literalidad de la norma en este caso, terminaríamos siendo injustos. ¿Ves lo que pasó ahí? Hicimos exactamente el movimiento que describimos antes. Nos hicimos preguntas. ¿Qué dice la norma? ¿A quién protege? ¿Qué pasa cuando la aplicamos en este caso? ¿Es justa esa aplicación? Y para responder, tuvimos que ir más allá de la letra y preguntarnos por el fundamento de la norma, por su sentido profundo. Tuvimos que preguntarnos qué significado tiene el derecho en la existencia de esa persona. Ese movimiento es filosofía del derecho, porque en el fondo de eso se trata nuestra disciplina, de pensar al derecho no como un sistema cerrado de reglas, sino como un orden que tiene sentido solo en la medida en que sirve a la persona. El derecho que no reconoce al otro como persona, que lo reduce a un dato, a un número, a una categoría, pierde su razón de ser. Entonces, resumámoslo de este modo. La filosofía, en general, busca comprender al ser humano y el sentido de su existencia a través de preguntas. La filosofía del derecho comparte ese impulso, pero lo concentra en una dimensión específica, la de los órdenes jurídicos que el ser humano se da a sí mismo. Su tarea propia es preguntarse por la relación entre el orden jurídico y la persona. Su método es interrogativo, parte de la experiencia jurídica, formula preguntas que la ciencia jurídica no puede responder y en cada respuesta provisoria encuentra nuevos interrogantes que profundizan la reflexión. La ciencia jurídica considera el derecho en particular y la filosofía del derecho lo piensa en universal. Te lo cuento una vez más porque es la idea central de este video. La filosofía del derecho nos invita a preguntarnos qué significado tiene el derecho en la existencia de las personas. Gracias por llegar hasta acá, espero que te haya gustado este video, pero sobre todo que te invite a reflexionar. Soy Raquel Negri y te espero en el próximo video del canal Derecho y Diálogo.